Mira, acá tenés dos cosas. El cortísimo plazo, donde los alimentos ya están sufriendo un incremento importante con la medida de dejar sin efecto la prolongación del IVA cero alimentos básicos. Eso ya, por más acuerdo que hubo, tratativas, se está reflejando en las góndolas. Y eso tiene un impacto directo de una vez, pero bastante significativo, en la inflación de enero, que estacionalmente es un mes de alta inflación en general. Las medidas que en líneas generales se están tomando para bajar la inflación tienen que ver con el congelamiento de tarifas, que se postergó por unos meses, y tratando de hacer controles y acuerdos de precios, que todavía está bastante desdibujado por el momento, más allá de los anuncios que hubieron en la campaña. De fondo, las políticas antiinflacionarias no las vemos mucho. Creo que van a apostar a un ancla del tipo de cambio oficial después del salto que tuvo con las distintas versiones de tipo de cambio, pero hay que entender que ya lo hemos vivido en Argentina, que haya dólares paralelos mucho más arriba, más bien cerca del famoso solidario, 81 pesos, tiene impacto inflacionario, aunque no tan directo como una devaluación completa. Así que es bastante complejo y la expectativa es que la inflación no baje demasiado, es decir, seguramente no será 54 como este año que terminó, pero va a seguir siendo una inflación muy alta. Y de fondo lo que no se logró cambiar es la expectativa de qué va a pasar con la inflación a mediano plazo, ¿no? Porque la inflación es multicausal, pero de fondo hay una cuestión entre lo que tiene que ver con la política fiscal y su financiamiento monetario, directo o indirecto, y estos dos temas nos están atacando. Justamente hubo un incremento en la emisión en los últimos meses, que esto tampoco es una buena noticia, digamos. Sí, ahora se está reabsorbiendo con emisiones, ¿no? Con este nuevo programa que lanzó el Banco Central de alargar las letras y de empezar a absorber, pero esto lo puede hacer porque está el cepo, el super cepo en realidad, un cepo muy restrictivo que obliga de alguna manera a los argentinos a quedarse en pesos, y eso permite absorber a un costo más bajo porque las tasas de interés están bajando. Pero esto se puede sostener solamente si se sostiene este nivel de cepo, que a largo plazo trae enormes problemas, porque si bien no salen tantos dólares por el circuito formal, tampoco hay incentivos para el ingreso de divisas. Decreto que busque frenar la inflación, y además se refirió a la reestructuración de la deuda que va a encarar el gobierno. No, esto más bien parece un programa parecido al que hay en una época electoral o de incertidumbre, y no un programa con un gobierno que arranca, ¿no? Que tuvo tiempo también, tal vez desde las PASO incluso, para preparar un programa económico más orgánico, más general, y con la idea de la emergencia es como que se suspenden todas las decisiones. No hay un programa concreto, por lo menos no lo vemos, más bien algo que un poco se vislumbraba, ¿no? Que era apuntar a que la economía se empiece a recuperar basado justamente en el consumo, pero eso es un consumo bastante acotado, porque en realidad no va al crédito, es difícil que vuelva el consumo de bienes más caros, ¿no? De bienes durables de mayor envergadura, y tampoco hay un incentivo hoy a que haya confianza como para tomar ese tipo de decisiones. Así que por el momento sí, es un plan que parece de transición. No está claro si ese es el plan que tienen o va a haber un nuevo plan. Y mientras tanto la estrategia es encarar también el otro tema, que es la reestructuración de la deuda, y mientras tanto ir viendo, ¿no? Justamente reestructuración de la deuda, que toma un rol central en la economía, porque también ahí da la sensación de que el gobierno está esperando a ver qué resulta de eso para así presentar un plan o por lo menos oficializar lo que va a hacer. Sí, por otro lado, cuando uno ve las decisiones en lo fiscal que están tomando, daría la sensación de que más allá de que haya acuerdo o no de la deuda, la idea, si hay acuerdo, es que el grueso de los vencimientos se paguen casi, le diría, al final de este mandato o en un próximo gobierno, con lo cual esencialmente la preocupación que tendría que tener el gobierno actual es tener equilibrio primario antes de intereses, porque al no pagar intereses ni capital de esta deuda con los mercados, debería no debería estar preocupado por renovar, por generar tanta confianza para renovar vencimientos. Pero yo diría que esta es una mirada parcial, porque si no hay crédito, también se paraliza no solo las provincias o el crédito de provincias, sino el crédito de empresas y todo lo que tiene que ver con las grandes inversiones, como por ejemplo tema Vaca Muerta, que es un tema que a este gobierno le preocupa. Por eso hay una cierta contradicción, ¿no? Entre
hacer una reestructuración agresiva para tener más libre el escenario en estos años en cuanto a las necesidades de ir al mercado permanentemente, y por otro lado, en necesidad de inversiones que requieren estar, digamos, con el crédito abierto. Entonces, eso creo que esa contradicción todavía no está resuelta, y por eso tampoco está claro cómo va a ser la renegociación de la deuda. Corrieron muchas versiones en el periodo de transición hasta que asumió este gobierno,